Vamos a ver los recursos que tenéis a vuestra disposición en esta asignatura. Por supuesto tenéis el aula virtual donde ya todos sabéis entrar y que en este caso o en esta asignatura no vamos a utilizar más que para ciertas cosas muy concretas. Por un lado, para tener enlaces a los demás materiales de la asignatura, a los demás recursos que los tenéis aquí, ahora os los explico con un poquito más de detalle. Y por otro lado, para tener interacción con vosotros, sobre todo de dos formas. Una, en el foro general que tenéis aquí, donde vamos a ir poniendo avisos, donde nos podéis hacer también preguntas si queréis, etcétera. Y donde os recomendamos que hagáis, por ejemplo, preguntas generales sobre las prácticas o sobre cosas que no entendáis, de forma que la puedan ver la respuesta vuestros compañeros también. Y, por otro lado, el foro de entrega de ejercicios, donde tendréis que entregar algunas de estas microprácticas diarias que os vamos a ir pidiendo. Por ejemplo, la que os pediremos hoy al final del día, pues la tendréis que entregar aquí. En este caso, normalmente lo que os encontraréis es una nota en el foro, que será el enunciado del ejercicio, y vosotros responderéis simplemente poniendo un comentario. No hace falta que subáis, en general, salvo que os digamos otra cosa, no hace falta que subáis un documento o cosas por el estilo, sino simplemente pues sale un recuadro un formulario para escribir un comentario, pues en ese comentario ponéis vuestra respuesta al ejercicio. El resto de lo que tenéis aquí pues más interesante es bueno, la descripción del profesorado, que ya conocéis, y los enlaces a otros recursos. Los recursos son, bueno, pues por un lado el canal de Teams, que ya conocéis. Aquí será donde tengamos todas las clases y normalmente lo que haremos es lo mismo que habéis visto hoy. Abriremos una reunión para cada una de las clases y también para cada una de las sesiones de tutoría. Utilizaríamos el mismo canal para todo ello. Luego tenéis el canal de YouTube de cursos web, lo tengo ya por aquí, y que tiene las grabaciones que hicimos el año pasado desde que empezamos a dar las clases en remoto. Entonces no está todo el temario de la asignatura del año pasado, pero está gran parte de él, algo más de la mitad. Entonces podéis echar un vistazo a los temas si os interesa ir viendo cómo lo vimos el año pasado. Este año habrá cambios, unos más pequeños, otros más grandes, pero le podéis ir echando un vistazo. Y aquí es donde iremos subiendo también las grabaciones de este año. Después tenéis el sitio de cursos web, que voy a ver ahora con un poco más de detalle, porque es el principal donde tenéis la mayor parte de la documentación de la asignatura. El GitLab de la escuela. En el GitLab de la escuela, que lo tenéis aquí, es donde vais a hacer, entre otras cosas, la entrega de las prácticas y también donde os vamos a dejar gran parte del código que queramos que veáis para la asignatura. Tenéis cuenta en este GitLab y para ello tendréis que entrar aquí arriba en entrar y elegir o bien autenticación con vuestra cuenta de la universidad o con la cuenta del laboratorio. De cualquiera de las dos maneras podéis entrar y al final la visión que tendréis del sitio pues es la misma. Pero tenéis que entrar pues para poder crear vuestros repositorios a vuestro nombre, poder entregar las prácticas y cosas de ese estilo. GitLab es una plataforma muy habitual hoy día en la industria. GitLab y GitHub son las dos más habituales probablemente para que colaboren equipos de desarrollo de software. Yo diría que es prácticamente imposible trabajar hoy en una empresa en desarrollo de software y no utilizar más o menos alguna de estas dos plataformas. Quizás GitHub es más conocida, GitLab cada vez lo va siendo más también. En cualquier caso, las dos funcionan de una forma muy parecida y parte de lo que vais a aprender en esta asignatura y lo que vais a tener que hacer es aprender a trabajar con los flujos de trabajo normales en un sitio como GitLab y que ya digo que podréis reutilizar muy fácilmente con GitHub si os interesa en el futuro. Bueno, los laboratorios Linux de la escuela, de los que os va a hablar Gregorio en un momento, sobre todo en cuanto a cómo entrar y demás, y que este año no vamos a poder utilizar de forma presencial, pero sí de forma remota, para todo lo que necesitamos en la asignatura. Y me queda por explicar un poquito cursos web, como ya os he dicho. Cursos web es un sitio web público, o sea, no hace falta cuenta para entrar en él, en el que Gregorio y yo estamos manteniendo pues, información sobre varias asignaturas en las que estamos hemos participado relacionadas con las tecnologías web. En particular hay asignaturas de frontend y asignaturas de backend. Pero las asignaturas de frontend hace tiempo que no participamos en ella, entonces probablemente esos materiales, vamos con seguridad, esos materiales están quedando obsoletos. Para nosotros, claro, nos va a interesar para las asignaturas de backend, que son las que vamos a seguir en esta, o las que incluyen esta asignatura, ¿no?
Para todas ellas tenéis, por un lado, el documento de programa, que ahora os comentaré porque es mucho más que un programa, incluye también enunciados de ejercicios, la planificación de las clases, exámenes de cursos pasados, prácticas de cursos pasados, etcétera. Entonces es un documento muy importante que os voy a presentar por separado ahora en un momento. Tenéis ejemplos de código que utilizaremos en las prácticas, son soluciones a prácticas, cosas parecidas a las que pedimos en las prácticas, etcétera. Lo iremos viendo según vayamos progresando en las prácticas. El canal de vídeos que ya os he presentado. Las transparencias, incluidas las que hemos estado usando hoy, como ya os comenté al principio de la clase. Donde tenéis ya todo el material de la asignatura, pero tened en cuenta que puede ir cambiando, porque vamos tratando de actualizarlas según va transcurriendo la asignatura. A veces actualizarlas, a veces cambiar algunas cosillas. Y luego, bueno, algunos otros recursos. Como os decía, el documento de programa es el que requiere un poquito más de atención. Elegís vuestra asignatura, servicios de aplicaciones telemáticas. Ya os he dicho que Saro es muy parecida, entonces en muchos casos lo que contemos en Saro y en SAT va a ser exactamente lo mismo. Podéis ver sus programas y veréis que son muy parecidos. Pero iros directamente al vuestro para evitar también malentendidos y problemas. Voy a abrirlo aquí en Firefox. Vale, veis que es un documento PDF, pues relativamente grandecito, pues 250 páginas tiene, si no veo mal, o 260, no sé cuántas. Porque tiene mucha información. Entonces, si lo miramos un poco siguiendo su índice, pues veis que tenemos primero unas cuantas cosas generales sobre la asignatura, datos generales, objetivos, metodología, evaluación. Por favor, comprobad que esto coincide con lo que os he presentado hace un ratito en las transparencias. Si hubiera alguna discrepancia, pues es una errata, entonces decírnoslo para que lo pongamos bien. El calendario, ahora iré sobre él, el calendario de la asignatura. El programa completo de teoría, todos los temas que vamos a ver, repito, puede haber cambios, pero en principio esto es lo que ahora mismo tenemos previsto que veamos. Y el programa de prácticas. Después tenéis también alguna documentación sobre cómo entregar prácticas incrementales, que ya iremos presentando en su momento, y luego muchos ejercicios. Tenéis ejercicios de los temas de teoría, primero, estos que veis por aquí. La mayoría de ellos tienen, bueno, muchos de ellos tienen solución, otros quizás no. Y luego vienen los P algo, son los de prácticas. Igual, ejercicios de prácticas, algunos de ellos te hacen referencia a soluciones que normalmente tenéis en los directorios de código que os he comentado antes. Y luego tenéis ejercicios en prácticas de otros años, ejercicios complementarios. Aquí tenéis, por ejemplo, las prácticas, estas son esas mini prácticas que he comentado antes de cursos pasados, exámenes, o sea, pruebas escritas de cursos pasados y proyectos finales de cursos pasados, con lo cual os podéis hacer también una idea de cómo han sido estos proyectos otros años. Si vamos al calendario, que probablemente es el sitio donde normalmente empezaréis a manejar este documento, todos los días vamos a tratar de irlo actualizando con lo que vamos a tener previsto a partir de ese momento. Entonces, por ejemplo, hoy pues ya sabemos que casi seguro que esto de conceptos básicos se nos va a tener que ir al jueves porque no nos va a dar tiempo a verlo hoy. Entonces, si lo miráis pues a lo mejor esta tarde o mañana, pues probablemente ya tendremos eso pasado al jueves. Hoy hemos visto la presentación y hemos visto el laboratorio remoto. Todo esto son enlaces, de forma que si uno pica en la presentación, pues ves más detalles sobre esta sesión. Entonces ves de qué va la sesión, los materiales, por ejemplo en este caso las transparencias, ya sabéis de dónde se cogen las transparencias, y un ejercicio propuesto que os voy a proponer hoy al final de la clase de hoy. Normalmente cuando hay ejercicios vienen enlazados también, picáis en él y veis cuál es el enunciado del ejercicio. En este caso, como es un ejercicio de entrega en el foro, os pondré este mismo enunciado en una nota en el foro de ejercicios de la asignatura en el aula virtual y vosotros responderéis, como os decía, pues poniendo un comentario. Luego volveremos sobre él. Entonces, este es el documento fundamental para seguir la asignatura. Os va a servir, por ejemplo, si un día no podéis venir a clase para ver qué es lo que se ha dado exactamente. O os aconsejo que lo miréis todos los días antes de venir a clase, porque así tenéis una idea de qué es lo que se va a ver y podéis picar en los enlaces, leer en los enunciados de los ejercicios con los que vamos a trabajar, digamos, prepararos un poco para la clase, ver las transparencias si queréis un poquito antes. Diré que si le podéis dedicar unos minutos a cada clase antes de la clase, siempre os vendrá bien. Y si hay temas que os interesen, pues meteros en ellos tranquilamente, no hace falta que esperéis a que llegue la clase. Así, la clase normalmente no es que se os va a hacer más aburrida porque ya sabéis de eso, sino que la vais a entender mejor, porque ya tenéis una primera aproximación al tema.